Hola, el día de hoy vamos a hablar y analizar para nuestra evidencia una película en la que se pueden recalcar muchos puntos importantes sobre la psiquiatría, y el nombre de la película es Las ventajas de ser invisible, el cual hace referencia principalmente a un personaje por nombre Charlie, el cual podemos destacar distintos puntos muy relevantes. Y hablando un poco sobre Charlie, nuestro personaje principal en esta película, y el cual vamos a estar analizando un poco más, me gustaría, para empezar, comentar un poco sobre su personalidad. Charlie es un estudiante de primer año de preparatoria. Él acaba de entrar a la escuela preparatoria y él a lo largo de su vida ha atravesado por distintas situaciones que lo han llevado a ser de la manera en la que él es actualmente, a como lo vemos en la película. Charlie es una persona reservada, introvertida, en la cual se ve que batalla para hacer amigos, batalla para socializar. No es su punto fuerte el socializar con otras personas. Y además de esto, nosotros podemos notar que él tiene comportamientos inseguros, incluso pudiéramos denotar un poco de baja autoestima en su persona, y todo esto lo vemos a raíz de situaciones que él ha atravesado y que lo han llevado hasta cierto punto, hasta este punto. Además de esto, podemos notar a Charlie con un pensamiento intranquilo, donde podemos ver que sus pensamientos son intrusivos. Él tiene temor en la mayor parte del tiempo, y además de esto podemos notar un sentimiento de angustia en Charlie en diferentes partes de la película. Es algo que podemos notar de manera muy presente en su manera de ser, en su manera de comportarse con sus amigos, con la gente que lo rodea. Y además de esto, nos gustaría comentar sobre Charlie, que a lo largo de la película podemos ver comportamientos que nos llevan y nos inclinan a pensar hacia ciertos diagnósticos importantes psiquiátricos, como lo son la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Todo esto lo vamos a analizar en los siguientes videos. Sin embargo, esto es importante recalcar sobre la personalidad de Charlie y sobre su manera de ser, y pues en la descripción del personaje. En esta película también podemos ver que existe el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático lo podemos ver en individuos que han vivido un evento que los ha llevado cerca a la muerte, una lesión física grave o violencia sexual. En el caso del personaje Charlie, él vivió violencia sexual por parte de su tía y también la muerte de su tía, de la cual él se sentía responsable. Entonces, estos son los sucesos que lo llevaron a él a experimentar trastorno de estrés postraumático. En este tipo de trastornos podemos ver que hay 4 características que las personas suelen presentar. La primera, que es la que más se resalta en este personaje, es que revive los sucesos continuamente como pensamientos intrusivos e incluso como sueños. En el caso de Charlie, a lo largo de toda la película podemos ver cómo constantemente, como pensamientos, vuelve a vivir los sucesos. En el caso de su tía, recuerda momentos de cuando su tía abusó de él, también del día de la muerte de su tía. También estas personas pueden tener alteraciones en el estado del ánimo. En el caso de Charlie podemos ver cómo su estado de ánimo es en gran parte depresivo. Las personas suelen evitar estímulos que los recuerden al suceso que los marcó. En este caso de Charlie sería la actividad sexual. Y por último, las personas pueden ser muy reactivas. En caso de Charlie, esto no lo vimos muy marcado, pero los otros 3 estímulos sí se veían bastante en el personaje. Bueno, hablando un poco acerca del trastorno de ansiedad generalizado, lo que pasa con los pacientes que tienen este trastorno es que se preocupan en exceso por circunstancias de la vida, como por ejemplo su salud, economía, aceptación social, su desempeño en el trabajo, el ajuste conyugal, etcétera. Pero no solo se debe cumplir el criterio de preocupación excesiva para denominarse como trastorno de ansiedad generalizado, sino que también deben de cumplirse, por ejemplo, 3 de los siguientes 6 síntomas, que es sentirse inquieto o tenso, fatigarse con facilidad, tener dificultad para concentrarse, problemas del sueño, estar irritable, tener tensión muscular. Con que se cumplan 3 de esos 6 ya se puede denominar o catalogar como el trastorno de ansiedad generalizado.
Este es común, con prevalencia por vida entre 4 y 7% en la población en general, y es más común en mujeres mayores de 20 años, aunque puede presentarse a cualquier edad. En cuestión de la etiología de esta enfermedad, pues la investigación revela que el trastorno de ansiedad generalizado ocurre en familias. Los estudios con gemelos sugieren que también es genético, pero también hay factores no genéticos que son muy importantes. Las complicaciones más frecuentes de este trastorno tenemos que son la depresión mayor y el trastorno por uso de sustancias. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza principalmente por episodios de tristeza persistentes, también la pérdida de interés o la pérdida del interés por los placeres o actividades que se realizaban anteriormente, cambios en el peso, ya sea aumento o decremento de este mismo, también cambios en el apetito, que este aumente o disminuya. También se ve o se presentan dificultades para el sueño, tanto por conciliarlo como que esté en mayor cantidad. También suele acompañarse de fatiga, de astenia, de dinamia y de sentimientos de inutilidad. Toda esta sintomatología llega a afectar las actividades diarias de las personas y su calidad de vida. Todos esos síntomas anteriormente mencionados deben de estar presentes la mayor parte del día, casi todos los días y por lo menos 2 semanas. Ahora, dentro de las etiologías, pues la depresión es una enfermedad multifactorial, ya que se pueden presentar desde aspectos genéticos como aspectos neuroquímicos, ya sea que hay una alteración en la secreción de neurotransmisores como puede ser la serotonina, como la dopamina, etc. También aspectos biológicos como alteraciones en el hipocampo, en la corteza prefrontal, también aspectos ambientales donde estos más que nada se involucran los factores estresantes de la vida, ya sea problemas económicos, problemas familiares, eventos traumáticos, etc. Dentro de la epidemiología, pues este es un trastorno muy común que se da a lo largo del mundo, ya que suelen presentarse aproximadamente de 264 millones de casos, y es más común que sea, o es más prevalente en las mujeres. Bueno, hablando de alteraciones neurológicas en la depresión, se ha visto que la depresión disminuye el umbral del dolor de manera significativa. Son 85% de los pacientes con depresión refieren síntomas dolorosos. Los neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina desempeñan un papel muy relevante en la modulación del dolor. Pacientes igual tienen cambios estructurales que, según ciertos estudios de investigación básica y neuroanatomía, las áreas neurocerebrales que se han visto implicadas en la regulación afectiva son la corteza prefrontal ventromedial media, la prefrontal lateral orbital, la prefrontal dorsolateral y la corteza de la cingula anterior. El cuerpo estriado, la amígdala y el hipocampo. Este es el más importante. Estudios de hemodinamia que se han llevado a cabo en estas áreas cerebrales en pacientes con depresión mayormente indicaron que, en comparación con sujetos sanos, se observó una hiperactividad en la corteza prefrontal, tanto la medial como la lateroorbital, y una hipoactividad en la dorsolateral, hecho que esto puede estar relacionado con los síntomas manifestados en la depresión mayor. Por otra parte, los resultados de los estudios realizados mediante pruebas de resonancia magnética sugirieron, mediante pruebas, una disminución de la capacidad de la conexión entre la amígdala y la corteza cingulada anterior, que esta puede estar afectada en su función en la regulación emocional. En cuanto al hipocampo, esta estructura clave en la regulación del eje hipotalámico hipofisario adrenal, que se observa alterado en los trastornos depresivos mayores, varios estudios han demostrado que su volumen está significativamente reducido en los pacientes con depresión mayor en comparación con sujetos normales. Como cambios neuroendocrinos, aquí podemos ver que en la depresión hay una activación excesiva del eje hipotalámico hipofisario adrenal que puede dar lugar a una cantidad excesiva de cortisol y catecolaminas en circulación sanguínea, que pueden resultar tóxicos para el organismo. Y el cortisol suprime tanto el sistema inmune, lo que nos puede contribuir a una dislipidemia, diabetes tipo 2, a obesidad. El aumento de las catecolaminas causa la activación plaquetaria, el aumento de citocinas y interleucinas, y pueden contribuir al desarrollo de una isquemia miocárdica y arritmias ventriculares, así como aterosclerosis e hipertensión. Y esto es particularmente importancia porque la depresión y los eventos cerebrovasculares encontraron que los pacientes con depresión mayor tienen un alto riesgo de un evento cerebrovascular y que esta depresión empeora el pronóstico de los pacientes con evento cerebrovascular y su mortalidad.
Como cambios estructurales y moleculares. Por otra parte, la depresión se ha asociado con una alteración del ciclo vital de las neuronas, ya que el aumento de la concentración de cortisol puede contribuir a la degradación y muerte neuronal, en la medida que este incremento reduce la concentración de los niveles y factor crítico para el ciclo vital de las neuronas. De esta manera, algunos estudios preclínicos muestran que en la depresión, así como en el dolor y en el estrés, la neurogénesis y sus factores se encuentran disminuidos. La depresión puede de igual manera afectar la neuroplasticidad y la resistencia celular, que se modula a través del factor neuroendocrino cerebral, y igual hay una disminución en estas conexiones simpáticas, que nuestro tratamiento mayormente es relacionado con los ICRs, que son los inhibidores selectivos de la serotonina inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y se ha visto un aumento en estas conexiones sinápticas. Bueno, les voy a hablar acerca de alteraciones neurológicas en el trastorno de estrés postraumático, y en este se observa en la investigación que hay una desregulación del eje hipotalámico hipofisiario y suprarrenal, así también de las vías noradrenérgicas y serotoninérgicas. Esto por una excitación emocional intensa que es sostenida, o sea que tiene mucho tiempo, y también se ha observado en las resonancias que hay una reducción del volumen del hipocampo con aumento en la actividad metabólica en regiones límbicas, y esto pudiese explicar algunas de los características que conlleva este diagnóstico, y podría explicar un poco la memoria emocional alterada. También las alteraciones neurológicas de la ansiedad. No se sabe exactamente, pero se piensa que varios sistemas de neurotransmisores, tanto como los GABA, la noradrenalina y la serotonina, afectan en el lóbulo frontal o están desregulados, y también el sistema límbico, y esto pues interviene en la mediación del trastorno y pues hacen que los pacientes estén sobrepensando las cosas, que no haya como quien los pague. Hola, mi nombre es Ilse y a mí me toca hablar sobre la conducta sexual y cómo esto se relaciona con los trastornos del personaje de la película que elegimos. En este caso, hablando de Charlie, pues ya vimos que tiene trastorno de estrés postraumático debido al abuso sexual que sufrió en la infancia y trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, bueno, como tal, pues hay una escena en donde él pues va a tener relaciones, o bueno, aparentemente va a ser como que su primer acercamiento sexual. No llega a concretarse, pero esta parte es muy relevante en la historia, porque pues se ve que el personaje tiene un recuerdo mientras está pues en el acto. Le viene a la mente una escena, o bueno, la imagen de su tía. Entonces esto para él pues le detona pues el trauma otra vez, y pues no puede como que concretar la acción. Entonces, bueno, esto le da como que los indicios de lo que había ocurrido en la infancia, es decir, pues el abuso sexual. Y bueno, a pesar de que pues él siente la atracción hacia Sam, que es la coprotagonista, pues esto no se concreta. Es decir, pues el amor que él siente y el deseo de estar con ella pues está presente, pero también está el miedo. Entonces, bueno, es algo a lo que él teme, y pues en ese estado él se siente como un malestar. Entonces pues también eso es debido a la ansiedad que padece, y pues bueno, obviamente pues por lo que sufrió en la infancia, pues tuvo problemas para pues adaptarse con eso, es decir, pues el tener una relación es pues de lo más normal, pero él presenta dificultades debido a lo que pasó. Entonces pues